que estar aquí en la casa del Señor. Amén. Bueno, yo tuve que volver, pero ustedes han estado acá todo el tiempo. Muy bien, amados hermanos, este pasaje de las Escrituras que ha sido muy controversial en las iglesias, hablando sobre la obra del Espíritu de Dios, la promesa que el Señor Jesús le dijo a su iglesia antes de partir. Y en este momento estaba hablando con sus discípulos y le estaba dando precisamente, confirmando esa promesa. El Espíritu de Dios iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo quiero, amados hermanos, hablar sobre la obra del Espíritu Santo, ya la segunda parte. Hace el domingo pasado comenzamos con esta clase de la obra del Espíritu de Dios. Hoy vamos a continuar desde el punto número 3 en adelante. ¿Ven? Muy bien, quiero hacer un recorderis. Hace 8 días estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo en la creación. También estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo en Cristo. Y hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en las Escrituras, el Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu Santo en el mundo y el Espíritu Santo en el creyente. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que el Espíritu Santo en el mundo, si el mundo no tiene el Espíritu de Dios? Pero sí, el Espíritu de Dios obra en el mundo, según el propósito de su propia voluntad. ¿Amén? Muy bien, vamos a continuar con el punto número 3, hablando sobre el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo en la iglesia tiene un ministerio maravilloso y es precisamente el Espíritu Santo en las Escrituras, perdón, el Espíritu Santo en las Escrituras. En las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo se ha efectuado una de sus obras más grandes. Este maravilloso libro, bueno, no es un libro sino una biblioteca compuesto por muchos libros. ¿Cuántos libros? 66 libros. Muy bien, es una biblioteca, muchos libros. Ha sido secularmente el libro más vendido y espiritualmente también es el libro más vendido, ¿verdad? Es la máxima expresión de la literatura, ¿verdad? Así que esta manifestación de Dios por medio de la Escritura fue hecho por medio del Espíritu Santo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, dijo que toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿quién es el que va a ser preparado para toda buena obra? El hombre de Dios, el redimido, el que tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué los otros no pueden ser instruidos? Porque al no tener el Espíritu de Dios, no pueden conocer la voluntad de Dios, no pueden acercarse a Dios porque están apartados, están muertos en delitos y pecados. Es por eso que la Escritura es inspirada para que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, en 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 y 24, nos dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis fue inspiración de Dios. Y estos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y de esa misma manera, respetando la soberanía de Dios y sabiendo que esta revelación fue hecha por Dios a esos santos hombres, pues simplemente nosotros también debemos tener la guianza del Espíritu de Dios para poder interpretar lo que Dios quiere decirnos. No es de interpretación privada, no es lo que yo pueda entender, ¿sí? Como lo que se usa hoy en día es las alegorías. Si dijeras a este monte, quítate de acá, entonces, esos montes representan los problemas, y así como Jesús anduvo sobre el agua, tú también puedes declarar que puede pasar por encima de los... No, eso no es, eso son alegorías. Nosotros debemos tener es la interpretación dada por el Espíritu de Dios. Es por eso que la iglesia tiene la iluminación. Amén. Es la iluminación. Muy bien. Hay algunos libros que fueron revelados y otros que fueron inspirados. En el caso de Génesis, Noé no estuvo cuando Dios hizo a Adán y sopló aliento de vida, porque Moisés nació fue en el Éxodo. Es decir, que fue inspirado por el Espíritu de Dios.
Lo mismo pasa con Apocalipsis, lo mismo pasa con Daniel. Daniel simplemente vio algunas figuras como una gran bestia que salía del agua y, en fin, entonces eso representaban los imperios que iban que estaban dominando. En ese momento era Nabucodonosor, era Babilonia, y después de Babilonia iba a seguir Persia, después de Persia iba a salir Alejandro Magno, ¿verdad? Y después de Alejandro Magno iba a salir Roma, y bueno, en fin, hasta ya el hierro mezclado con el barro. Bueno, esos fueron libros revelados, pero hay libros inspirados, como los libros de poesía, ¿verdad? Vemos los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, esos son libros poéticos. A veces miramos a Salomón comparando la iglesia con una morenita que brincaba y el Señor Jesús, bueno, no era Jesús sino el que recibía a la morenita, entonces la recibía y a pesar que era morenita y la amaba, y eso es una representación simbólica de lo que es la iglesia con Cristo. Son libros inspirados por Dios. Así que esta escritura, de la misma manera como fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, de esa misma manera nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé la iluminación. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, hablando sobre revelación. Dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, que el apóstol Juan recibió la revelación. Precisamente la palabra Apocalipsis es revelación. Y hablando de inspiración, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2, nos dice las Sagradas Escrituras: estas son las palabras postreras y de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Tremendo estas palabras, ya diciendo aquí, bueno, esto fue revelado porque estas palabras fueron puestas en mi lengua. Ahora mire lo que dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, hablando ya del Nuevo Testamento, hablándole a los apóstoles, dice: el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En este momento Jesús hablaba por medio de parábolas para que los que no habían de creer en Él, pues simplemente no lo pudieran entender, porque había sido enviado en ese momento una generación dura de cerviz. Cuando hablamos duro de cerviz, ¿cuántos han montado el caballo? ¿Quién cuántos han montado el caballo? Bueno, un caballo cuando no ha sido domado tiene la nuca tiesa y camina por donde él quiera. Así el jinete sea el mejor del mundo, pero si el caballo no ha sido domado, simplemente él camina por donde quiera y nadie puede dominarlo. Entonces, ¿qué hace el domador? Con el tiempo va doblando la nuca. Así poco a poco, pasan 2 meses, 3 meses y ya tiene la nuca más dócil. Eso es un caballo dócil. Y el pueblo de Israel tenía la nuca tiesa. Eso es duro de servir, duro de la nuca, tener la nuca tiesa. Eso es lo que quiere decir. El pueblo de Israel tenía la nuca tiesa. Caminaba por donde él quería y pasaba Jeremías y decía: por aquí no es el camino. Después venía Ezequiel y decía: por aquí no es. Después venía Daniel y también lo mismo, y no le entendían porque tenían la nuca tiesa, duro de servir. Y vino el mismo Señor Jesús y seguían con la nuca tiesa. No podían entender las palabras que había sido enviado por el mismo Dios por medio de los profetas, y en ese tiempo presente el mismo Señor Jesús, y no podían entenderlo porque eran duros de servicio. Y el mismo Señor Jesús tenía que hablarle por parábolas para que viendo no vean, oyendo no oyen y no entendieran, porque era un pueblo duro de servicio. Pero el mismo Señor Jesús, aparte a sus discípulos, les explicaba lo que ni ellos mismos entendían, porque el Espíritu de Dios no había descendido aún, no había tenido el cumplimiento hasta en Hechos capítulo 2. Algunos dicen que la iglesia nació en Hechos capítulo 2. No. La iglesia tampoco nació en los tiempos de Jesús. No.
¿Cuándo nació la iglesia? ¿no fue? No, la iglesia estaba desde la fundación del mundo. Imagínate. Desde antes de la fundación del mundo. En la mente de Dios ya estaba la Ya iglesia. estaba la iglesia. Y ya cuando la promesa de Abraham dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, aunque Abraham no fue judío, ni fue israelita. Como algunos pueden pensar que no, Abraham fue el primer israelita. No. Tampoco fue su hijo. Su hijo tampoco fue israelita. Isaac no fue israelita. Jacob tampoco. Porque él era Israel. Ya sus hijos sí. Sus hijos sí eran israelitas, claro. Sus hijos sí eran israelitas. Y no todos eran judíos. Los hijos de Judá sí. Ni Judá tampoco era judío. El pueblo de Israel no era judío. La tribu de Judá sí era judío. Y Cristo era judío e israelita a la vez. Así que la iglesia era simplemente un remanente. Eran los mismos que Dios había amado y los había llamado, ya los conocía desde antes de la fundación del mundo, pero eran simplemente personas que eran de la nación de Israel. Y para que pudieran ser parte de la iglesia del pacto pasado, tenía que pertenecer a la nación de Israel. Pero ya después, en el nuevo pacto, cumpliéndose lo que dice Hebreos capítulo 8, dice que en los postreros tiempos pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré, y seré para ellos Dios, su Dios, y ellos serán para mí pueblo. Y ya no hay judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre, sino que ahora todos somos uno en Cristo. Ya está hablando de un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto no era solamente la nación de Israel, sino eran tanto judíos como gentiles. O sea que nosotros somos israelitas. Claro que sí. Nosotros somos israelitas. Tremendo. Así que el pueblo jamás, ese grupo jamás está peleando con quién. ¿Será con la iglesia? No, esa Está peleando con un país que se llama Israel. Exacto, Pero Israel, el elegido, el seleccionado, somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Israel. Muy bien. En Juan capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Oye, pero tremendo, al fin, ¿quién va a enviar el Espíritu de Dios? ¿El Padre o el Hijo? Porque Cristo ya había dicho, no, yo iré a mi Padre y Él os enviará otro Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Y aquí dice, no, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. Entonces, ¿quién lo envió? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. Bueno, los dos. Sí, son Dios, claro. Es el mismo Dios. Aquí está hablando. Verdaderos, son uno solo. Exactamente, es el mismo Dios. Ajá. Así que tanto el Padre como el Hijo, el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. El Hijo proviene del Padre Y del Hijo. Y del Es el mismo Hijo. y es el mismo Hijo, pero no viene Hijo porque es el mismo Hijo, ¿no? El Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Así que yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual proviene del Padre. Ahí está. El Espíritu Santo fue enviado por el Hijo, pero proviene del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo podemos conocer el testimonio de Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Y hablando de iluminación, en 1 Corintios, capítulo 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí aclara, el Espíritu que proviene de Dios. Allá no especifica si es el Padre o el Hijo, sino que proviene de Dios. Ese es el que nos enseña todas las cosas. Hay cosas que yo en este momento podría estar pensando y ustedes no saben qué estoy pensando acá. Puede ser que esté haciendo una exposición hasta chévere, pero ustedes no saben qué es lo que estoy pensando, sino que de aquí para afuera está viendo algo y de pronto en mi mente y en mi corazón estoy pensando otra cosa. Dios conoce los pensamientos de cada uno y yo conozco mis propios pensamientos, a no ser que yo mismo revele qué es lo que estoy pensando en este momento.
porque el espíritu del hombre que está dentro de él sabe lo que hay en el pensamiento del hombre. En el caso de Dios, Él simplemente revela sus pensamientos al que ha sido escogido por Él. Es por eso que la iluminación consiste en que cuando leemos las Sagradas Escrituras, podemos entender lo que está escrito porque el Espíritu de Dios nos muestra qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Es el Espíritu Santo de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, nos dice el apóstol Pablo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí hablándole a los efesios, el apóstol Pablo le está diciendo, bueno, estas buenas nuevas de paz que ustedes antes no pueden decir porque ustedes estaban lejos, porque ustedes eran gentiles, y también a los que no eran gentiles, es decir, los que estaban cerca. ¿Ve? Tanto ellos como ustedes los efesios, tanto los judíos como ustedes los gentiles, los de Israel y ustedes los de Éfeso, tanto el uno como el otro, ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tremendo. O sea que los efesios en ese momento ya era iglesia de Dios. Casi siempre cuando el apóstol Pablo empieza una escritura de una carta, dice, el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia de Dios que está en Éfeso, el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Roma. Todos son iglesia de Dios. Sin embargo, en Corinto, que era iglesia de Dios, teníamos problemas tan tremendos, pero era iglesia de Dios. Había fornicación, había división, había contienda. Los unos eran seguidores de Pedro, otros eran seguidores de Pablo, otros seguidores de Apolos, otros que eran más sagrados eran seguidores de Cristo, pero no se juntaban con otros porque se contaminaban. Entonces había una división, pero era iglesia de Dios. Solo que todavía estaban en la carne, no podían crecer, porque eran niños que todavía necesitaban leche espiritual en lugar de comer vianda. Personas que llevan 20, 30 años en la iglesia y no saben para dónde se van si se mueren. Tremendo. Otros llevan 5 años y ya evangelizan y traen almas a la iglesia. Nos ganan a todos porque yo tampoco he traído almas. Así que son personas que se dejan usar por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora el Espíritu Santo en la iglesia. Ahora sí, el Espíritu Santo en la iglesia. La obra del Espíritu de Dios en la iglesia y en el creyente es muy parecida, porque el creyente, a ser miembro de la iglesia de Cristo, pues forma parte de ese mismo cuerpo. Es decir, puesto que acontece en la iglesia como un cuerpo de Cristo, también sucede en los creyentes como miembros de ese cuerpo. Pero en general podemos seguir la obra del Espíritu Santo en y por medio de la iglesia. ¿Cómo? Organizándola en el día de Pentecostés como el cuerpo de Cristo. Lo que sucedió en el día de Pentecostés fue que la revistió con poder. Precisamente en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder, es decir, autoridad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí sí, me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pedro, antes que se cumpliera esta promesa, era un cobarde y amaba a Jesús y le dijo, si es posible, doy mi vida por ti. Y los otros discípulos, nosotros también. Si es necesario pasar por la guillotina, lo hacemos. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tremendo. Pero amaba a Jesús. Pero cuando vino el Espíritu de Dios y todos fueron llenos del Espíritu Santo, no quedó ninguno que no fuera bautizado, porque el Espíritu Santo vino fue sobre la iglesia, no por personas en particular, sino por la iglesia. Es decir, que vino del cielo como un estruendo, un viento, como un estruendo, como un viento que soplaba. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y fueron algunos. Todos llenos del Espíritu Santo. No es como dicen ahorita, usted no se va a bautizar en el Espíritu Santo porque usted no tiene fe. No, usted no tiene fe, usted no tiene el Espíritu de Dios. Y hay personas que se meten en ayunos para recibir el Espíritu de Dios. Si ya pertenecen a la iglesia de Cristo,
tienen el Espíritu de Dios. Ya son bautizados en el Espíritu Santo. Ya tienen la naturaleza de Cristo implantada en su corazón. Ya no necesitan meterse en un ayuno. Ya puede comer pollito si quiere. Porque ya ahora el cumplimiento de la iglesia se efectuó. El cumplimiento de la venida del Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Hechos capítulo 2. De ahí en adelante ya la iglesia fue revestida con la autoridad, con el poder del Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, Hechos 2, ahí vemos todo lo que es el acontecimiento, ¿no? Muy bien. Y ahora en Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Hablando de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo Jesús. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y antes de partir dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Ya tenía toda potestad porque había sido dado a él. Y le dice a la iglesia, como yo tengo toda potestad dado en los cielos, ahora yo le doy la autoridad. Dice toda autoridad me da en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Por tanto, id, porque tiene la autoridad a la orden, id y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Bueno, aquí parece que el llamado es universal, ¿verdad? ¿Será? ¿Será que todos estamos llamados a salvación? Los escogidos, sí, todos los escogidos de todas partes del mundo. Sí. Hay escogidos de Dios en Alemania, hay escogidos de Dios en Australia, hay escogidos de Dios en Asia, en Europa, en África, en América. Y debemos predicar a todo el que se nos atraviesa porque nosotros no tenemos ni idea quién es el llamado. Lo que nosotros debemos cumplir para la gloria de Él es predicar el Evangelio. Porque por medio de la locura de la predicación es que van a venir a los pies de Cristo. Porque para el mundo la predicación es una locura. Pero nosotros debemos ganar el mundo por la locura de la predicación. ¿Verdad? Tremendo. Somos loquitos predicando el Evangelio. Pero lo hacemos por obediencia a la orden establecida por Dios de ir y hacer discípulos. Pero ese revestimiento o esa autoridad vino sobre la iglesia cuando vino el Espíritu Santo, y ahí sí somos testigos. Y somos testigos en la ciudad de Bogotá. ¿Verdad? Muy bien. Y los que están fuera de Bogotá pues son testigos allá donde están. Muy bien. Vamos a continuar. Otra, habitando en ella, en la iglesia, como el templo de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y versículo 20. Hace una pregunta el apóstol Pablo, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto ya no nos pertenece, esto que se ve acá. Esto ya no nos pertenece. Que todavía está contaminado por el pecado es otra cosa. Estamos contaminados todavía por el pecado. Todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Todavía somos descendientes de Adán. Todavía esa inmundicia que está todavía ahí nos arrastra hacia la maldad. Pero también tenemos la naturaleza que ha sido implantada en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el que nos renueva de día en día hasta llegar a ser perfectos. Tremendo. Pero esa perfección la alcanzamos cuando estemos en gloria. ¡Qué gran bendición! Es una esperanza, uno de los 3 dones sobrenaturales que tiene la iglesia, según 1 Corintios capítulo 13. Solamente quedan 3 dones sobrenaturales: la fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál de todos es el mayor? El amor. El amor. Pero tenemos un don sobrenatural, la esperanza, que un día vamos a ser como Él. Vamos a ser como Él. Según 1 Juan, capítulo 3, versículos 2. ¿Verdad? Ahora, hijitos, ahora. Vamos allá. Ya se me olvidó.
Primero de Juan. Y si alguien le encuentra primero, pues yo lo puede leer. 3:2. 3:2. Amados, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tremendo. Ahí sí. Tenemos un cuerpo glorificado, como lo tiene nuestro Señor Jesús. Otra de las cosas, revistiéndola con dones y virtudes para el servicio. Eso es otra obra del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Según Romanos capítulo 12, versículos 1 al 13. ¿Qué dice Romanos 12 del 1 al 13? Es bastante largo. Vamos a Romanos 12 del 1 al 13. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Ya está todo, ¿cierto? no, Sí, 1 y 2. no dijo Hasta el 3. Hasta el 13. Hasta 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, que le es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, bueno, ahí vamos desglosando poco a poco este capítulo. Dice que, ¿cómo es que debemos andar? Dice, considerando vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, nosotros este cuerpo ya no nos pertenece, pertenece a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido comprado. Ahora, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo ha sido dotada, ha sido armada, tiene todas las virtudes y tiene todos los dones, bueno, los dones que han sido a la iglesia, precisamente para poder cumplir esa gran comisión. Porque el mismo Cristo no podía mandar a la iglesia sin tener los dones. No podía mandar a una iglesia que no tuviera alguien que predicara, o alguien que enseñara, o alguien que pudiera de pronto que pudiera enseñar, exacto, interceder, ¿verdad? Mira lo que dice, porque de la manera, versículo 4, versículo 4, alguien que, porque tengo un poquito... Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Muy bien, el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Muy bien, dice que a cada uno le ha dado, a cada uno espíritu de profecía, don de profecía. Otros, ¿qué le dio? De enseñanza, ¿verdad? Conforme a la fe. Otro de servicio. Por ejemplo, hay hermanos aquí que son tremendos para prestar el servicio. A mí me pusieron una vez a poner en la puerta y no tenía mucha habilidad, ¿verdad? Como otros hermanitos que yo veo que son tremendos, están ahí con el micrófono y lo ponen allá y mandan a pasar la gente adelante. A mí me cuesta porque me da pena. Esos son dones, y parece sencillo, pero esos son dones. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma. No todos los miembros tienen, no, hay hermanitas que hacen un tinto riquísimo, ¿sí? Y no todos tienen la capacidad de hacer tinto. Hay otros que, bueno, sí, consuelan, hay personas que saben escuchar, hay otros que apenas escuchan algo y lo regan por todo lado, ¿sí? Pero hay otros que escuchan y saben dar buenos consejos. Sí, claro, esos son dones que tiene la iglesia. Y esa es la manera en que el evangelio se va extendiendo, por medio de esos dones.
Dios no mandó a la iglesia hacia la deriva, ustedes defienden como puedan, no. Él la adoptó con estos dones. Muy bien. Ahora, dando a la iglesia la revelación de verdades divinas, según Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. A ver, un valiente que lo quiera leer y otro que está buscando según en Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Uno Del 1 al 4. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. Dice que en los tiempos pasados, Dios por medio de los profetas habló al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, en este tiempo presente, ha hablado por su Hijo. Bueno, en este tiempo presente cuando se escribió el libro de los Hebreos, ¿verdad? Ahora ya nos ha hablado por su Hijo. Él mismo vino. Tremendo. Y eso el mismo Jesús lo dijo en la parábola de estos labradores malvados. Dice que había un cultivo, ¿verdad? Y mandó unos labradores para que cultivaran, ¿verdad? Y después mandó obreros para ver cómo iba la viña. Y los mataron. Después mandó otros. Y también los mataron. Dijo, no, respetarán a mi hijo. Ese sí lo respeta. Y también, ay, viene el heredero, matémosle, quémonos con la herencia. ¿Será que eso sí sucedió? Sí, exactamente. Eso sucedió. Mandaron a Jeremías, lo metieron allá a un pozo, al cepo, con grilletes, allá parece que era cierto lo que tenía ya hasta la nuca. Le llamaban el profeta lloró, pero sí tenía razón para llorar. Ese sí le dieron duro. A Isaías también eso fue tremendo. A Ezequiel no le fue así como tan mal, pero Ezequiel era muy elocuente en su predicación y era refinado y tenía palabras célebres y lo que llamamos aquí en Colombia palabras de cajón, ¿sí? Entonces la gente lo escuchaba con deleite y decía, vamos a escuchar a ese señor porque habla bonito. Pero era simplemente porque hablaba bonito. Y el mismo Dios ya le había advertido. Dijo, bueno, usted va a hablar, pero usted no le van a escuchar. Y el pobre Ezequiel, yo creo que hasta yo me sentiría frustrado. Digo, vaya, explique, pero nadie le va a escuchar. Pues, pero sin embargo iba. Y ya Ezequiel sabía que no le iban a oír. Porque era un pueblo malo, duro de servir. Tenían la boca tiesa. Y resulta que ya sabía y sin embargo tenía que ir a obedecer. El mismo Jeremías decía, es que yo no quiero predicar más. Pero es algo que me impulsa, yo puedo evitarlo, toca, así me en piedra, pero toca. Y el mismo Ezequiel dice, pues yo a qué voy allá si no me van a oír, pero le tocaba. Y antes, por medio de los profetas, había hablado al pueblo de Israel, y ahora está hablando por medio de su hijo. Hicieron exactamente lo mismo. Hicieron con Jeremías, con Isaías, con Ezequiel, bueno, Daniel sí, ese es un buen cautiverio, pero de todas maneras, algunos escucharían lo que él escribió, pero no creo que todos. Es decir, que de la misma manera, como mandó a sus profetas, había enviado a su hijo. Tremendo. Y no le creyeron. No le creyeron. ¿Será que hoy sigue sucediendo lo mismo? Sí, señor, tal cual. ¿Sí, hermanito? Es que ahí dicen los postreros días. En estos postreros días ha hablado por su hijo. Sí, significa eso. En estos últimos tiempos habla por su hijo. El Señor está hablando todavía. Sigue hablando. Todavía sigue hablando a través de la iglesia. Amén. Y está sucediendo lo mismo que usted está enseñando. Exacto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sí. Y nosotros somos Cristos pequeños. La palabra cristiano es Cristo pequeño o seguidor de Cristo, que seguimos las pisadas de Cristo, somos imitadores. Es decir, nosotros, por eso ahí viene la palabra cristiano. Y de ahí es donde viene el sobrenombre de cristiano, porque no hablan sino de Cristo. Y, eso era un apodo que le pusieron en los tiempos primitivos a los hermanos que predicaban de Cristo. Decían, ay, los cristianos. Pero con el tiempo ya quedó. Y algunos ya adoptaron ese nombre sin serlo, ¿verdad? Hay iglesias que se hacen llamar cristianos y no son cristianos porque suena bonito. Pero antes lo decían era por señalarlos, por burla.
Ahora, no, Estilo de vida. sí, ya, suena bonito, entonces llamémonos cristianos, pero no son cristianos. Los mormones dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Empezando que dice que Jesús es hermano de Satanás. Entonces no son cristianos, ¿verdad? Los testigos de Jehová tampoco son cristianos, porque ellos dicen que es el arcángel Miguel. Jesús es el arcángel Miguel. No son cristianos. ¿Los adventistas son cristianos? Una gran pregunta. Buena pregunta. Si no han descansado en Cristo, son sospechosos. No lo mandemos tan ligero al infierno, pero son sospechosos. Porque sí ponen el signo de bonito. Porque la auténtica fe es descansar en Cristo. Si Cristo es nuestro reposo, somos cristianos. Si nuestro reposo es un día, eso es una sospecha. Ya son sospechosos. Muy bien. No digamos, bueno, yo no me atrevo a decir, o no sé, hasta ahí llego, pero son sospechosos. Así que, ahí está. Muy bien, dándole la iluminación para guiarla a toda verdad, según Juan 16:13. Juan 16:13 y otro hermano que está buscando, 1 Juan capítulo 2, versículos 20 y el versículo 27. ¿Qué dice Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas. Ahí vemos que el Espíritu Santo, Ya no habrá duda. ahí es donde vemos que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Él os enseñará. No es la fuerza activa de Dios, no es una persona que toma decisiones, enseña, tiene emociones, ¿verdad? Nos enseña, nos anima. Eso es. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las cosas y ustedes les será dado lo que tienen que decir, ¿verdad? Dios mismo le daba. Exactamente. Tremendo. Ahora, primero Juan capítulo 2, versículos 20 y 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. Muy bien. Esa unción que ustedes tienen ha sido como, ha sido dado por el Padre, ¿verdad? Ahora, es precisamente porque la iglesia de Cristo ha recibido esa unción. ¿Será que nosotros tenemos la unción? Amén. Claro. Nos ahorramos un ayunito, ¿verdad? Hay personas que se meten en ayuno para recibir el Espíritu de Dios tremendo. No saben que ya están ahí. Es como cuando alguien le dice al papá, un hijo de papi, le dice al papá, regáleme un carro. Sí, hermanita, Perdón, hermano, es solo pregunta por carecer más en esa sabiduría. Yo no puedo ayunar porque la obra del Espíritu esté en mí, pero sí puedo ayunar porque la obra crezca en mí, porque aún es algo que mi vida desea. Y el Señor dice que todo lo que yo le pida a Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, teniendo el poder del Espíritu Santo, Él me lo concederá. Muy bien, bueno, hablando escrituralmente, nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios. Lo que queremos buscar es la llenura. Ser controlados por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios ahora controle nuestra vida. ¿Por qué? Porque estando en esta naturaleza pecaminosa, simplemente al darle de comer a lo espiritual, este cuerpo ya va a ser dominado por lo espiritual. No es para alcanzar de pronto que Dios nos dé una casa, una finca y toda esa cuestión, no. Y para manipular, torcer el brazo de Dios y decir, Señor, si tú me das una finca, yo no como. No. Es simplemente reconociendo que somos pecadores y necesitamos más de Dios. Más de Dios. Entonces, por eso es que debemos doblegar esta carne. Y el ayuno, ¿sí, hermanito? En Efesios también, en Efesios, creo que capítulo 4, habla de la llenura del Espíritu Santo de manera de acá. Habla donde podemos ser llenos del Espíritu Santo con cánticos Espiritual. del versículo 30, creo. Ah, sí, 18 y 19. 5, 18 y 17. Dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual es disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que hay una manera de llenarse del Espíritu Santo. Es decir, darle de comer a lo espiritual, cantando, haciendo nuestros devocionales, de forma personal, familiar. Eso es, ahí nos vamos enriqueciendo espiritualmente. Si nunca leemos la Biblia, pueda que sí seamos salvos, pero cristianos tibios, ¿no? Cristianos ahí, blandengues, que nos pueden arrastrar cualquier viento de doctrina. Si somos salvos volveremos, si no, pues ahí nos quedaremos atrapados, ¿no? Esa es la cosa. Lo que sí sucede en un auténtico hijo de Dios es que el mismo Espíritu de Dios que mora en ese nuevo cristiano, al sostenerlo, él se va a sentir inquieto a buscar más de las Escrituras, claro. Porque es el mismo Espíritu de Dios que nos llama, Nos da el avivamiento. nos impulsa a buscar. Muy bien, prescindiendo sobre la iglesia y guiándola en toda la voluntad de Dios. El versículo 15 de Hechos 15, 28, dice: porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, es decir, no solamente al apóstol Pablo y a otras personas que están diciendo que el Espíritu Santo habían tomado esa decisión de no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Había una pequeña discusión en la iglesia primitiva porque los judaizantes querían seguir con las leyes de Moisés y algunos decían, no, es que no hay que comer carne. Bueno, ciertas carnes sí. La carne de cerdo no, un bagre tampoco, los bagres que no estoy bien, digo, los peces que no estoy bien escamas, esos son peces inmundos, eso no se puede comer, y eso lo están trayendo a la iglesia. Hermanito, usted es algo, ¿cierto? Pero usted no puede comer vaca, usted no puede comer lechona, No puede comer relleno. usted no puede comer chicharrón, porque no, eso es malo, no solamente le va a brotar la cara, sino que va para el infierno. Así que eso querían imponerlo. Y entonces aquí es cuando él dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos cargas. Estaba sucediendo lo mismo que sucedieron con los fariseos, que les impusieron carga más allá de lo que la ley de Moisés decía, y ya no podían caminar ni siquiera una cuadra el día sábado. No podían encender una vela porque estaba quemando el combustible y toda esa cuestión. Eso era tremendo. Pero eso no lo decía la ley de Moisés, eso era lo que habían impuesto los fariseos. Y eso mismo estaba sucediendo con la iglesia primitiva, algunos judaizantes que ya eran cristianos, pero querían combinar el judaísmo con el cristianismo. Dicen, no, pues está bien, gracias a Dios, usted fue salvo por la gracia de Dios, pero no coma bagre. ¿Sí? No coma bagre porque no hay que comer bagre. ¿Sí? Pero no era así, ya somos salvos por la gracia de Dios. Otro, completando el cuerpo de la iglesia, llamando a un pueblo para el nombre de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículos del 14 al 18. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Y el apóstol Pedro estaba allí en la terraza de su tocayo, y estaba ahí cuando una visión vio un lienzo que bajaba, y en esa visión habían cerdos, culebras, tortugas, bagres, había de toda clase de animales, y oyó una voz que decía, mata y come. Uy, no, pero ¿qué es eso? Nunca ha pasado cosa inmunda en mis labios, de mis labios para adentro. Y entonces esa misma voz que dijo mate y come, dijo, no, lo que yo limpié, no lo llames tú sucio, ni inmundo. Y en ese momento tocaron la puerta, y era que un centurión lo había mandado llamar. Y llegó a la casa de ese centurión, ¿cómo era que llamaba? Cornelio. Y llegó allá.
Y lo que le sorprendió a Pedro era que hablaban en lenguas. Y ay, también a los gentiles les fue enviado el Espíritu de Dios, no solamente a nosotros. O sea que las lenguas eran una señal para los judíos. Así que cuando Pedro vio a Cornelio y a su familia que fueron bautizados en el Espíritu de Dios, Sí, todos. ahí se dijo, ay, también a los gentiles. Y se dio cuenta, no, sí, tiene razón, sí. Y fue y le contó allá, miren lo que pasó allá en la casa de Cornelio. Le sucedió exactamente lo que nos sucedió a nosotros cuando estábamos en Jerusalén. Que vino y fuimos todos bautizados en el Espíritu Santo. Y ahora estos también. Es decir, fue llamando a la iglesia los que habían de ser salvos. Y eso lo encontramos también en Hechos capítulo 2, versículo 47, que iban siendo añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Y cada día Dios va añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. No solamente aquí en Bogotá, a nivel internacional. Se están añadiendo gringos, se están añadiendo alemanes, ingleses. ¿Sí? Cada día se están añadiendo más a la iglesia de Cristo. Ahora, otra obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el mundo. Ahora sí, en el quinto punto. La iglesia, el Espíritu Santo en el mundo. Hay algunos que sostienen que el Espíritu Santo no tiene ninguna obra especial en relación con el mundo, porque dicen, no, si el mundo está muerto, ¿qué el Espíritu Santo que va a estar ahí? Pero sí, es claro, no obstante que tiene un ministerio. Primero, restringe el desarrollo del mal hasta que se cumpla el propósito Así es. de Dios. De Dios. Es decir, hay maldad. ¿Será que sí hay maldad en el mundo? Claro. Sí, claro. Por ahí había un señor puertorriqueño que él decía que no hay maldad en el mundo. José Luis de Jesús Miranda. Él decía, no, pecado ya no hay, diablo no hay, pecado no hay maldad. Si fuera así, podríamos salir a las 4 de la mañana y chatear ahí debajo del puente de Don Felipe. Ahí no hay ningún problema porque no hay maldad. ¿Pero será que sí hay maldad? Claro. Pero el Espíritu Santo frena esa maldad, porque donde no estuviera el Espíritu de Dios en la tierra, ahí sí, tengámonos duro. Porque ahí sí sería serio. Así Estaría el mundo completo, saturado de maldad. Imagínense cómo estaría el mundo. Si así hay, no tenemos libertad de hacer algunas cosas, imagínense. Yo creo que ya habría venido, no estaríamos. Tremendo. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Ya está. Y está hablando de los tiempos postreros y ya es el tiempo postrero. El tiempo postrero empezó cuando la iglesia fue revestida con el poder del Espíritu de Dios. Hasta el día de hoy estamos en los postreros tiempos. Así que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene. Tremendo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está obrando en el mundo. Ahora, otra cosa que es el Espíritu Santo en el mundo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Según Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, ¿verdad? Hablando del mundo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tremendo. De pecado por cuanto no creen en mí, en el mundo. El mundo va a ser acosado. Usted está bajo maldición porque no crea las palabras de Jesús. Así es. Y ese mensaje puede ser dado porque el Espíritu de Dios está en la tierra. Amén. Está con su iglesia. Y la iglesia, al ser revestida con el poder del Espíritu Santo, tiene toda la autoridad de decirle a un incrédulo que está condenado. Así se enoja y se para en la cabeza, pero la iglesia tiene autoridad para decirlo, que si sigue así, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay personas que no les gusta, pero hay que decirlo. A no ser que esa persona que reciba el Evangelio
entienda las palabras del Evangelio, sea salvo. Es diferente. Porque nosotros también éramos enemigos de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos en la misma condición como se encuentra el mundo de hoy. Solo que Dios, en su misericordia, nos dio vida aún estando muertos. Y si esa persona entiende las cosas de Dios y reconoce que es pecador, atraído por el Espíritu de Dios, pues simplemente ahora ya ha pasado de muerte a vida. Ahora, de justicia por cuanto no me veréis más. Ya en ese momento presente el Señor Jesús ya iba a partir, pero iba a dejar a alguien más, al Espíritu de Dios. Él va a estar con vosotros para siempre. Tremendo. Muy bien. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay un juicio. Y ese juicio tiene que cumplirse. Van a ser separados las ovejas de los cabritos. Ahorita nos confundimos. Una oveja, cuando le quitan la lana, y el chivo, cuando le quitan los cuernos, son parecidos. La diferencia es que uno tiene cuernos y el otro tiene lana. Pero quítenle los cuernos y quítenle la lana y se confunden, ¿verdad? Ahorita se confunden, pero ya en el juicio van a ser separados los cabritos de las ovejas. ¿Tremendo? Ahora, da testimonio a la verdad de Dios. La predicación y el testimonio. Miren lo que dice Juan 15, versículos 26 y 27, un pariente que lo quiera leer, y otro elemento que esté buscando, Hechos capítulo 5, versículos 30 al 32. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y él dará testimonio acerca de mí. Muy bien. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús. Tremendo, ¿no? Y Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 30, versículo 30, 31 y 30. 31 y 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Muy bien. No solamente los apóstoles eran testigos, porque Pedro fue testigo cuando mataron a Jesús. Es más, ¿cómo no iba a ser testigo y lo negó, no? Lo seguía de lejos. Y él pues quería seguirlo, pero tenía temor. Él fue testigo visible y a lo lejos también vieron cuando lo crucificaron. Juan solamente estaba ahí al lado, pero los otros yo creo que estaban viendo de lejos, ¿no? No sé si existirían los binóculos, pero sí estaban viendo desde lejos. Allá. Fue testigo ocular, visible. Dice, pero no solamente nosotros, sino que el Espíritu de Dios también ha dado testimonio de Jesús. Ha dado testimonio de Jesús de todas estas cosas. También el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo en el creyente. Tengo 10 minuticos. Solamente un paréntesis pequeño. Hay tanto por qué hablar ahí en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el mundo. Pero el Espíritu Santo está en cada uno de los hombres, aún de los impíos. ¿Cómo así? Sí, tremendo. Porque el Espíritu Santo es el que los tiene con vida. No una vida salvadora, sino una vida, en los términos como nosotros entendemos, una vida viviente. ¿Quién le da esa vida? El Espíritu Santo. Mira un poquito más allá. ¿Por qué se sostienen los animales? Por el Espíritu Santo que sostiene esa vida. Pero un poquito más allá. ¿Por qué vemos los árboles, las plantas, la naturaleza? Porque el Espíritu Santo, el soplo del Omnipotente, sostiene todas las cosas. ¿No? Los planetas y todo, ¿no? Eso es... Ahora sí se ve con el creyente. Tremendo, ¿no? El Espíritu Santo, sí podemos decir lo que está en el mundo. O esta noche una leidita a Salmo 104, ahí está la obra del Espíritu Santo en toda la creación en el mundo eterno. Entonces tenemos la tarea del Salmo 104 para esta noche, ¿ven? Génesis, hermano, Génesis capítulo 1.
También dice que el Espíritu de Dios se movía sobre Muy las bien. aguas. Eso lo hace. Excelente. Ese texto es crucial para dar a entender que todo se mueve Solo por el poder del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Y un texto que usted citaba, que es en Tesalonicenses, capítulo 2, lo habla del Espíritu detiene al mar, que dice, solo que hasta el presente hay algo que lo detiene. Bueno, ahí hay mucho debate en ese texto, Sí, pero, mucho debate. Sobre todo pero el sí, dispensacionalismo. ¿por qué? Porque nosotros entendemos por la palabra que el Espíritu nunca va a ser quitado. Nunca. Entonces, ahí no quedamos muy claros cuando decimos que pensamos que eso sea el Espíritu Santo el que lo detiene. ¿Por qué? Porque el Espíritu nunca va a ser quitado, pues el mismo David dijo, ¿a dónde iré? De tu presencia. Sí. Si voy a lo profundo de la mar, ahí Ahí está. estás. Y, si y lo tremendo es esto, hermano, que hay personas que incluso con el anticristo acá presente van a ser salvos, que se van a arrepentir, Claro que sí. porque la iglesia va a estar presente. Ahí está presente. Entonces, eso nos lleva a entender, hermano, que no es el Espíritu que se va a ir, porque ¿quién va a poder convencer a esas personas si es solo el Espíritu que los convence? Otra cosa es que quita la restricción, pero él sigue ahí. Ah, en la restricción, ¿no? Una restricción, un alejamiento. Es como decir nosotros, cuando nosotros incluso siendo cristianos y que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿qué pasa cuando pecamos? Es como hay un alejamiento, porque el pecado es eso, separación. Claro, El sí. pecado es una separación de Dios y Dios. Y el pecado no ha llegado a niveles porque el Señor lo restringe. Sí. Cuando la escritura habla del faraón, dice, y faraón endureció el corazón, y faraón endureció el corazón, pero llega un texto que dice, y Dios le endureció el corazón al faraón. Ahí Ese aclarado. texto no se puede entender de que Dios es el causante para que él pecara, sino que ¿qué hace Dios para endurecer el corazón al faraón? Se alejó de él, dejó de restringirlo. Y entonces ese texto debe entenderse de esa manera. Tremendo, ¿no? Mucho para aprender. Tremendo, muy bien. Ahora sí, el último punto, ya creo que se nos fue el tiempo. El Espíritu Santo en el creyente. Bueno, el Espíritu Santo en el creyente hace lo siguiente: abarca toda la esfera de la vida cristiana, la cual es el resultado de su actividad benigna y gloriosa. Conviene entonces mirar el tema desde varios puntos de vista. Primero, unión con Cristo. Una de las maneras más llamativas y hermosas para estudiar la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios es considerarla en relación con nuestra propia unión con Cristo. Según 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Espíritu Santo nos ha hecho partícipes de esa naturaleza divina. Esa es una de las obras que hace el Espíritu de Dios. Es decir, que ya esa naturaleza que ha sido impartida solamente a sus hijos, no al mundo, sino a los que han creído en Él, los que han sido llamados por Él, atraídos por Él, pues simplemente ahora participan de esa naturaleza divina para huir de la corrupción que hay en el mundo. ¿Será que esta corrupción que hay en el mundo puede afectar a los hijos de Dios? Claro, pero la naturaleza de Dios que ha sido impartida en nuestros corazones hace que nosotros podamos escapar de esa corrupción que hay en el mundo. Tremendo. Ahora en Hebreos capítulo 2 versículo 14. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Señor Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tremendo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tremendo. Así como el Señor Jesús, nosotros participamos de carne y sangre, Él también vino y participó de los dedos. Tremendo. Lo que hace que nosotros muramos es que al estar separados de Dios estamos muertos, y no solamente muertos
espiritualmente, sino que ahora también se va a reflejar esa muerte en forma física, porque un día nos vamos a separar de este cuerpo. Ahora el Señor Jesús venció la muerte por la muerte. Es decir, que era necesario que el Hijo de Dios pasara por la muerte. Una vez un satanista, bueno, un metalero, en el siglo pasado, yo era joven y bello, él me dijo: la muerte es más poderosa que Dios. Bueno, al menos reconoció que Jesús es Dios. Bueno, ya no está tan lejos. Y digo, ¿sabe por qué? ¿Usted sabe por qué yo soy metalero? Así me dijo en la cara. Sin vergüenza, ¿no? Y me dijo: porque la muerte es más poderosa que Dios. Y hasta me asombró. Y dijo: ¿por qué? Porque lo mató, lo venció en la cruz. Entonces yo le dije: pero ¿cómo podría Jesús resucitar si estaba vivo? Él tenía que morir para poder resucitar, porque no podía mostrar poder sobre la muerte si estaba vivo. Claro, era necesario vencer la muerte por medio de la muerte. Así que los que adoran la Santa Muerte, los mexicanos que tienen un festival de la Santa Muerte, ellos piensan que la muerte es poderosa y adoran la muerte y le llaman la Santa Muerte. Y los satanistas adoran la muerte porque piensan que la muerte venció a Jesús en la cruz. El mismo Papa dice que el Via Crucis es lo más vergonzoso que ha habido en la historia de la humanidad. Así dijo. Así dijo que porque vio que Dios murió, que esa fue la derrota más grande que hay en la historia de la humanidad, que Dios murió. Así que Dios murió. Tremendo, hay una confusión tremenda en el mundo. Era necesario que el mismo Jesús muriera, pero no murió Dios, porque Dios no muere. Si hubiera muerto Dios, había dejado de ser Dios. Murió fue Jesús. Así que, pero el Señor Jesucristo dice: nadie me quita la vida, sino que yo tengo el poder de entregarla y tomarla en cualquier tiempo. Exactamente, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí, hermano Yacinho? ¿No? Ani, él murió y resucitó porque el mismo Padre le había dado la orden. Así de sencillo. Vaya, de su vida, vuelve y recupérela. Eso fue lo que dijo el Padre, y eso fue lo que se cumplió. Dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso fue que murió. No fue que Satanás lo derrotó, no. Bueno, de pronto hasta celebraría, ¿no? Sí. Satanás celebraría. Yo creo que pues, ya los Rolling Stones y todos estaban ahí ya en el infierno dándole esas baterías, pero resulta que eso no fue un triunfo de Satanás. Eso simplemente tenía que pasar por ahí para poder resucitar. Era parte del plan maravilloso. Era el plan eterno. Tremendo, ¿no? Ahora mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Así que está hablando precisamente la iglesia de Corinto que había pecado de fornicación. Dice: el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Pero el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Bueno, se nos fue el tiempo y ya podríamos decir que terminamos, aunque faltaban unas pocas cositas, pero vimos lo que la mayor parte, ¿verdad? Qué gran bendición saber de que el Espíritu de Dios mora en el creyente, mora en la iglesia, está en el mundo, ha hecho obra también en la creación, obró en Jesús, obra en las Escrituras. Así que la obra del Espíritu Santo es una obra completa. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a elevar esta oración delante de Dios. Padre celestial, gracias, bendito Dios, por tu bondad infinita, por tu misericordia. Estamos agradecidos, bendito Dios, porque nos has enviado el Espíritu Santo para que more en nosotros, en tu iglesia, en cada uno de nosotros, bendito Dios. Es maravilloso saber de que tú no nos has dejado solos, sino que nos has enviado un consolador, el cual ha estado con nosotros todo el tiempo y va a seguir con nosotros en compañía. Bendito Dios, es maravilloso porque es para siempre. Gracias, bendito Señor. Permite, bendito Dios, que cada día sepamos, bendito Dios, cuál es el Dios al que hemos creído y podemos seguir con libertad sabiendo de que la obra que tú hiciste fue una obra completa a la cual no debemos añadir, sino simplemente disfrutar. Nosotros pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.